Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Hemos venido recibiendo una serie de mensajes muy interesantes del alcance que va teniendo y del impacto que está teniendo. Y eso se lo agradecemos a todas y todos que nos están escuchando. Porque creo que las personas que queremos y creemos en nuestro aporte como ser humano en una sociedad que requiere la presencia de personas comprometidas para mejorar las cosas, pues necesitamos fuentes de inspiración. Y sin duda, nuestro podcast Women See Hoy se ha constituido un espacio que cumple ese objetivo. Por ello, muchas gracias para quienes nos siguen. Y aquí seguimos. Y seguimos hoy con un nuevo episodio en donde vamos a centrarnos en cómo mm, las funciones del sector público, las altas instancias del sector público, pues requieren de liderazgo femenino, por supuesto. Y por ello me siento muy contenta de poder estar acá en mesa conversando con alguien a quien admiro y me llena de orgullo que forme parte de Women CEO y con quien estamos trabajando algunas cosas bien interesantes desde el Comité de Mujeres en Sector Público. La señora Paola Bustamante. Querida Paola, bienvenida. Te doy unos minutos para que nos saludes, a que nos están escuchando y luego hago una presentación de tu perfil profesional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, Ceci, contigo el día de hoy en este espacio de podcast que además está desarrollando, ¿no? Es lo que tú has señalado, ¿no? Comunicar desde la experiencia de las mujeres, desde las diferentes funciones, en mi caso principalmente el sector público, cuál ha sido nuestra experiencia y cómo podemos aportar desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra propia mirada, a mejorar la calidad de vida de otras personas, a tener esta autonomía tan importante dentro de, digamos, de manera personal que permita luego apoyar a otros. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de estar el día de hoy contigo. Muchísimas gracias, Paola. Paola Bustamante, como todos saben, es exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Paola es experta en gestión de organizaciones, en diseño e implementación de proyectos. Sin duda, es hoy directora de Vidensa, una de las consultoras más importantes en términos precisamente de análisis y acompañamiento de procesos de cambio, como estamos viendo en distintos ámbitos del país. Y por ello, su accionar está muy centrado también en lo que son políticas públicas, control gubernamental, negociación de conflictos sociales, ¿no? Y más. Ella, desde entre los múltiples cargos que ha tenido, destaco, ¿no? Aún en últimos tiempos, en adición a en la cartera del sector de desarrollo e inclusión social tan clave para el país, ella ha sido alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Vial Sur. Y quiero destacarlo porque, como ustedes saben, es un espacio de conflicto permanente y que sé por muy buena fuente, porque formo parte del medio y tal, que Paola ha sido una actora clave para poder hacer que el diálogo social sea una realidad en la zona en un tiempo. Lamentablemente han vuelto los problemas, pero digamos que el rol de Paola en ese espacio complejo se dio a sentir y marcó pauta.
y también como secretaria general de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Nuevamente reitero, ella es actualmente directora de Evidenza, integrante del equipo de propuestas del Bicentenario, columnista en diarios de regiones y de circulación nacional, docente de posgrado en la Universidad del Pacífico y en Videnza, Escuela de Gestores. Integra el Consejo Directivo de CUNAM, del colectivo Coopera Infancia y recientemente se ha integrado al Consejo Directivo de CARE Perú. Y tengo que decirlo, es miembro consultivo también de nuestra Women CEO Perú y también partícipe activa del Comité de Mujeres en Sector Público. Que dicho sea de paso, para quienes dicen que hace Women CEO con sector público, bueno, aquí hay que aclararlo porque es una pregunta que también Paola me la ha formulado alguna vez y quiero dejarla bien sentado. El liderazgo femenino y ese liderazgo auténtico femenino que formulamos y creemos en Women CEO no puede limitarse al sector privado y a Lima. Tiene que ir a nivel nacional y es más, a mucho más, ¿no? Entonces, el sector público tiene que también contar, las mujeres del sector público tienen también que contar con estas herramientas, esta inspiración, estos pilares de actuación que tenemos en Women CEO y que están representados en nuestro ideario. Un ideario que parte por el autorreconocimiento de las características de las mujeres a liderar y trabajar mucho espíritu de cuerpo. ¿Se imaginan si tuviéramos cada vez más directoras, más altas funcionarias en el sector público? Y estoy segura que las cosas serían mucho mejores. Y por ello, vamos a comenzar la entrevista preguntándole a Paola, dada su gran trayectoria, ¿cómo podrías contarnos tu propia historia de cómo has llegado a ser Paola Bustamante como eres hoy en la actualidad? Bueno, creo que, y voy a tratar de resumirlo porque cuando a mí me hacen esa pregunta, me remonto a por qué entré al sector público. Y es que yo soy abogada de profesión, ¿sí? Y normalmente a los abogados lo que nos tocaría pues es entrar a litigar. Digamos, vengo de una universidad donde principalmente trabajaba en el sector justicia, entonces era lo natural. Tuve la oportunidad mientras estudiaba de pasar por diferentes entidades donde el core tenía que ver con, digamos, el centro de trabajo con la justicia, con hacer leyes. Fui practicante en el Congreso, estuve en una secretaría de juzgado y de pronto me iba dando cuenta, aún estoy abogado, se me iba dando cuenta que eso que estaba viendo no terminaba de completar porque yo sentía que mi profesión tenía que servirme para ayudar a los demás. Y se presentó el CECIGRA Derecho, se creó el CECIGRA Derecho, yo estaba ya terminando casi la universidad y tuve la oportunidad de entrar al Ministerio de Justicia como cecigrista y ahí conocí a un equipo de asesores y a una asesora que me dio la oportunidad de aprender sobre niños y adolescentes. Estaba revisando el Código de Niños y Adolescentes, entonces entré a mirar y se abrió para mí el mundo de cómo la parte de derecho se vinculaba con las personas directamente, no solo por defender a una persona o a una empresa, sino con colectivos como eran los niños. Al poco tiempo, esta asesora entró de secretaria técnica de adopciones, ¿sí? Y me invitó a trabajar con ella y ese fue el momento en que yo decidí que mi carrera iba a ser el servicio público. Y a veces es difícil cuando a uno le preguntan ¿cuál es tu carrera? Mi profesión es ser abogada, pero claro, yo digo mi carrera, mi compromiso, mi profesión en realidad es ser servidora pública. Cuando entré a las oficinas de adopciones me di cuenta cuántos niños, cuántas decenas de niños, cuántos cientos de niños estaban en hogares y albergues y necesitaban una oficina de adopciones, una secretaría de adopciones que funcione, un sistema de justicia que funcione para que esos niños puedan ser adoptados pronto, porque se pasaban los meses y los niños crecían en el albergue. Los querían mucho con las atenciones, pero no en una familia. Me acuerdo mucho que éramos principalmente mujeres en la Secretaría de Adopciones y todas con el compromiso de no irnos para lograr sacar
a los niños en adopción, lograr que tengan sus investigaciones tutelares, sus autos de abandono, porque si un niño no tiene auto de abandono no puede ser adoptado. Y me acuerdo que a veces nos quedábamos de largo porque queríamos que los niños sean adoptados. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento después ya de conocer lo que significaba estar haciéndose sigre en un ministerio con el Ministerio de Justicia para comenzar a formar mi carrera y la decisión de servir desde el sector público. Paola, ¿y tú crees que esa experiencia tan cercana con lo más vulnerable, ¿no? Te juro que se me hace nudo en la garganta porque sí, sabemos lo complicado que es, ¿no? Pudo haber sido también la base para generar ese compromiso que tú también lo has dicho, ¿no? Una profesión que me sirva para servir a los demás. ¿Tú creerías que ahí fue la base que generó eso en ti? Sí, yo creo que por fin entendí que mi carrera, que el derecho me podía ayudar a solucionar, de alguna manera poner un granito de arena para ayudar a que otros vivan mejor, y yo creo que ahí hay un término de oportunidad, ¿no? Cuando uno mira la Constitución de nuestro país, vemos que todos los peruanos nacidos en cualquier parte del territorio peruano tenemos los mismos derechos. La pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es si todos tenemos las mismas oportunidades o el mismo acceso a oportunidades. Y en realidad me di cuenta que no. Di cuenta que no, porque había un sistema de justicia que no le importaba si el niño había sido abandonado recién nacido. El niño tenía 5 años y seguía con su investigación tutelar sin terminar. Se había pasado 5 años en un hogar. Entonces, ¿cómo acelerábamos? Era un equipo de abogadas, un equipo más de gestoras, un equipo de asistentes sociales, y ese equipo nunca me voy a olvidar de cada una, porque nos pasamos visitando, viajando, moviendo para que la situación cambie. Pero digamos que después de eso se crea el Promude, y yo no quiero dejar pasar este episodio en mi vida, pero del país. Yo trabajaba en adopciones, dejé por 3 meses de trabajar porque tenía que sacar mi título. O sea, yo entré de bachiller, había salido de la universidad y aterricé, salí en diciembre y en febrero estaba trabajando en adopciones y tenía que sacar el título. Y en ese interín, ¿sí?, se crea el Ministerio de la Mujer, el Promude. Hasta antes de la creación del Promude, quienes manejaban el tema más social de primera infancia, ¿sí?, el ente rector, así se llamaba, el ente rector para la niñez y la adolescencia, era el Ministerio de la Presidencia. Estamos hablando de la época de Fujimori. Claro. Entonces, era un espacio dentro de todo lo que tenía que hacer el Ministerio de la Presidencia, niños y adolescentes. Entonces, cuando se crea el Promude, se crea toda una gerencia de niños y adolescentes. Y nuevamente, a quien conocí en el Ministerio de Justicia, viendo niños y adolescentes, luego entró a ser secretaria técnica de adopciones y me invitó, y luego entró a trabajar como gerenta en niñez y adolescencia en el Promude. Se llama Patricia y yo sé, y ella siempre me lo ha dicho, ahí te encontré, nos encontramos en el camino, ¿no? Me dio la oportunidad de entrar al Ministerio de la Mujer, y había en la gerencia un tema crítico, tenía que ver con la violencia contra los niños, la Defensoría de Niños, y entré al equipo para formar las DEMUNAS, las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes. Y me acuerdo mucho que hacíamos campañas con UNICEF y con Rada Barnen, en ese momento, cuando existía Rada Barnen, en que las niñas tenían que ir a la escuela. Entonces yo comencé a ser consciente, ¿sí?, que ¿por qué las niñas tenían? ¿Por qué una campaña para que las niñas vayan a la escuela? Porque en ese momento, estoy hablando del año 97, claro, más o menos, los niños, las niñas, o sea, los hogares preferían mandar, las oportunidades de estudio eran para los niños, no para las niñas. Entonces, nuestras campañas eran con el afiche "regresa al colegio" y la foto de las niñas, las imágenes de las niñas. Y de pronto volví a ratificar mi compromiso con que mi lugar era el sector público. O sea, naturalmente me sentía con muchos retos, me sentía muy comprometida y absolutamente involucrada. Yo creo que además a esa edad, ¿sí?,
siendo muy jóvenes todavía, recién salidos de la universidad, no importaba las horas, no importaba los días, si No, tenías que estar sábado y así domingo, es. era un compromiso absolutamente total de muchas personas para sacar adelante los temas. Y eso hizo que al final me diera cuenta, porque también en este ministerio, en Promude en ese momento, compartía muchas personas jóvenes, hombres, mujeres, principalmente mujeres, porque el Promude tenía hasta conductoras mujeres, donde comencé a ver que era importante aprender más. Entonces fuimos generaciones de mujeres que salimos a estudiar fuera. ¿Pero estudiar qué? Administración pública, Pública, gestión cuestión pública. pública. Y ahí es cuando yo ya digo, voy a hacer mi maestría en gestión pública porque quiero trabajar en gestión pública. Me fui a estudiar 2 años a España. Cayó Fujimori mientras yo estaba estudiando mi maestría. La situación en nuestro país era muy compleja y era una locura regresar, ¿no? Y me Claro. decían, ¿cómo se te ocurre? Quédate, busca cómo quedarte, ya se pueden quedar. Y en realidad yo dije, pero yo estudio gestión pública, quiero servir a mi país, no Tengo que puedo hacerlo en volver. ningún lado Claro. y tengo que volver. Así es. Y así es. fue, regresé en el año 2000, fines del 2000 a Perú. ¿Y qué sentiste? Porque claro, cuando uno tiene la experiencia internacional, sobre todo si has estado un tiempo, vamos, naturalmente uno compara, ¿no? Y uno ve lo que es el estado de bienestar con lo que se llama un estado que dice que es de, ¿no? Pero que no cumple, que definitivamente mantiene brechas de exclusión, que lo más duro, ¿no? La sociedad misma no es permeable a ver esas otras situaciones y esos otros rostros que requieren atención, que requieren empatía, ¿no? Y si hay algo que caracteriza a los estados de bienestar es que son sociedades mucho más articuladas precisamente en el dolor para tratar de contener, ¿no? Y brindar propuestas alternativas, ¿no? Por eso muchas cosas funcionan. Entonces, ¿cómo sentiste esa diferencia de esta experiencia y volver al Perú con la vocación que tenías? Bueno, uno, que me quedaba claro que había que trabajar mucho para avanzar hacia un estado de bienestar. Claro. Y que la forma de avanzar estaba principalmente mirando cómo contribuir con los más vulnerables. Así es. Ayudar y ser consciente que teníamos que sacar a las familias de las condiciones de necesidad en la que nos encontrábamos. Y de hecho tuve la oportunidad de regresar y hacer inmediatamente un estudio de cómo estaban las adopciones en nuestro país. Ya entré a un proceso de trabajar en el Estado. Entró el presidente Toledo y tuve la oportunidad de formar parte del equipo que diseñó, en aquel momento se llamaba Trabaja Perú, a Trabajar Urbano, perdón. Luego le cambiaron varias veces el nombre y hoy día se llama Yancasum, que es empleo temporal. Empleo temporal para personas que no tenían nada, no tenían ningún ingreso. Y creo que en todo ese proceso me di cuenta que es importante mirar más allá de las fronteras porque te permite ver cuánto estás avanzando, cuánto estás detrás y cuánto tienes que hacer. Y creo que desde el servicio público, a mí me duele mucho cuando se habla del servicio público como los burócratas o los corruptos. Porque en el sector público hay miles, cientos de miles de trabajadores que dejan de dormir en sus casas porque caminan para llegar a los colegios, porque trabajan brindando servicios de salud. No son las personas que vemos en la tele, ¿sí? Que salen y que tienen acceso a medios. Son aquellos que hacen que nuestro país camine y que las personas tengan servicios, que muchas veces no tienen todas las condiciones ni el apoyo para sacar adelante, pero dentro de las condiciones que se desenvuelven, hacen maravillas para que eso pase. Entonces, creo que eso es lo que al final tenemos que rescatar, porque un país no puede vivir sin administración pública, no puede vivir sin sector público. Entonces, tenemos que valorar que así como se dice que una empresa tiene que tener los mejores profesionales para sacarla adelante, el sector público tiene que tener no solo mejores profesionales formados, sino sobre todo profesionales comprometidos y con vocación de servicio. Es que eso lo que dices es clave, ¿no? Y sin duda comparto lo dicho por ti. O sea, creo que
para cualquier profesional, en mi caso que viví muy agradablemente el sector corporativo y me sentí muy satisfecha, para mí conocer el sector público fue un cable a tierra. Así de simple, ¿no? Puedes conocer la realidad y claro, si eres una persona que quiere construir, te das cuenta de que hay muchísimo por trabajar y que, como tú bien dices, hay miles de peruanos que están totalmente comprometidos a dar su tiempo en ganar un espacio que nadie los ve, nadie les reconoce, pero que va a ayudar a 1, 2, 3, 20 personas o tal vez más, y para ellos les es suficiente. Y eso es tan generoso, tan meritorio, pero pocas veces destacado. La otra vez pasada estaba en una reunión con unos amigos, todos hijos, en fin, todos en posiciones estupendas y que nos volvíamos a encontrar. Y uno de ellos, en quien yo quiero muchísimo, en mi locución que hice y tal, y hablé del sector público, que me parecía la experiencia más honorable y de la más satisfactoria que he podido haber tenido, lo primero que me dijeron fue, ¿y te pagaban bien? Pero es que cuando tú estás en el sector público, es que, a ver, el servidor público de corazón no va a pensar en la paga. Ustedes dirán que es una locura, pero no lo vas a pensar porque el objetivo es mucho mayor, ¿no? Y concluyó diciéndome, yo nunca había escuchado algo así, que estaba en el sector corporativo o el sector privado y que piense así del sector privado. Habrá que conocer a más personas que hemos transitado por ello, ¿no? Entonces yo sí creo y sigo contigo de que necesitamos visibilizar y por eso espacios como estos que nos permiten conocer esas realidades como la que tú nos comentas, Pau, es importante. Y ahí, y voy a profundizar en esta mirada de cuánto gana un servidor público, ¿sí? En el año 2012, ya, y creo que es importante, digamos, en este salto del tiempo, uno cuando entra al sector público muy joven, tú tienes que entrar, aun cuando tengas tu título, a aprender, porque estás aprendiendo. De acuerdo. Pensar de que tienes tu título profesional o vienes de hacer tu maestría y tienes que ser el jefe de los jefes es un error, porque es estrellarte, porque es son reglas absolutamente distintas. Totalmente. Entonces yo entré de asistente al asistente al asistente. ¿Sí? Me acuerdo que la primera vez que viajé fuera de Lima por trabajo fue con la ministra del Promude, con la ministra Miriam. Y me acuerdo lo que significaba para mí el hecho de que una mujer, digamos, sea ministra, ¿sí? Fue mi referente. Realmente fue mi referente el rol que jugaba una ministra mujer. Yo era asistente, fui creciendo en el sector público. Ya para el 2012 yo ya había tenido cargos, digamos, de designación, había tenido equipos a mi cargo y la ministra Carolina del MIDIS me plantea ser directora del PRONA. PRONA, Programa de Alimentación, creado en la época de Fujimori para atender las necesidades de alimentación de las personas más vulnerables, tanto de los niños como en los colegios. Y cuando entro, efectivamente, lo que veo es un programa con 20 años de vida, con muchos problemas y mucho ruido alrededor de que, digamos, se compraba mucho, pero cuánto realmente llegaba a los niños y cuánto realmente se lo comían, ¿no? Y ahí viene la discusión de ¿tienes que hacer la antena o tienes que garantizar que tenga luz? Totalmente. Tienes que poner el panel solar, lo que necesitamos no es que haya agua, necesitamos que lo consuman, que sea segura y que dure 7 días y 24 horas. El estándar tiene que ser como lo que recibimos nosotros. Entonces, llego y toca salir de viaje y veo el tema de los viáticos y le digo, ¿por qué aquí? Porque ya tenía mucho tiempo. ¿Por qué aquí pagan la mitad de los viáticos que pagan en todos los otros sector público, en todas las otras entidades públicas? Porque hay una recomendación de la Oficina de Control que dice que al ser un programa social tenemos que ganar poco y nos tienen que dar la mitad de los viáticos. Entonces, los chicos y chicas viajaban a hoteles de paso. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Porque la imagen es, sector público gana poco competitivo, sector privado gana más competitivo. Cuando en realidad, entonces, ¿qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué ilógica hay aquí? Es absurdo.
Entonces, yo estoy contigo en que es importante valorar el compromiso de quienes trabajan en el sector público, de que tienen compromiso y que efectivamente ganan lo que dice que tienen que ganar. Pero no podemos normalizar Así es. que si queremos un Estado eficiente, no solamente tenemos que poner más recursos para que sea eficiente, contratar a personas capacitadas, pero también remunerar adecuadamente. No puede ser como la naturalidad. Me acuerdo que la discusión esa vez con el jefe del órgano de control, porque obviamente lo que dije es traer todo lo que implica un viático, lo que corresponde. Porque además hay otro tema. Se va de viaje siempre. ¿Quién como ella? Así A ver, un como si ratito, fuera un estoy placer. saliendo Así de mi es. casa, no duermo en mi cama, el riesgo que significa trasladarme. Y las condiciones. Y las condiciones son con las que muy viajas. complicadas. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo siempre, Así porque eso es. es parte del reconocimiento que tiene que existir y que efectivamente en el sector público también merece una retribución en todos los niveles. Nuevamente, cumples, eres honesto, no eres corrupto, tienes compromiso, tienes el perfil. Aquí está lo que corresponde, como Totalmente. pasa en otros países. Así Un es. trabajador público no es que tenga que estar, digamos, como es. Y además trabaja en un tema social, en un programa social, entonces casi Ya. no tiene que ganar porque tiene que estar en la misma situación económica que a quienes atiende. O sea, Es un absurdo. Y sobre todo, a ver, digámoslo también, ¿no? Las noticias y los actos de corrupción siempre están centrados en el personal de confianza altamente calificado, ¿no? Creo que es así el título de esa nómina de dorada que son nombrados por los políticos de turno que están en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que cambia un ministro, trae sus funcionarios de alta, que ni siquiera tienen alta formación técnica, pero que ganan más de 20,000, ¿no? Entonces, claro, probablemente la corrupción, alguna vez estaba hablando, me parece creo que fue con Lucía Ruiz o con Zulema, también ministras, ellas decían, ¿no? La corrupción comienza desde el momento que tú asumes un cargo de alta Así es. dirección sin tener la experiencia y las competencias. Porque ahí tú tienes que llegar sabiendo, no puedes llegar a aprender. así es. Entonces, no miremos eso, miremos el plano, ¿no? Los miles de peruanos que hoy están, y sobre todo que trabajan en zonas rurales, ¿no? Que trabajan con las personas más abandonadas del país, que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que ven y bajo las condiciones que van, ¿no? Pero sí, pues, o sea, es parte de la toma de conciencia y yo creo que un granito de arena estamos poniendo con este mensaje en el podcast, Paola. Sí, y lo otro también es que tú mencionabas al inicio y creo que es importante porque además de un tiempo a esta parte estamos viviendo las mujeres otra vez, ¿no? Recurrentemente. Sí. Y ahora desde otros espacios, ¿no? La mirada de que la mujer no puede hacer determinadas cosas, no Así puede es. ser investigadora, no puede estar en determinadas posiciones porque Condiciones biológicamente biológicas, es que eso pero es por supuesto, inadmisible. es que Dios Eso es mío. inadmisible porque, por ejemplo, ¿sí? Uy. Yo voy a decir algo que tiene que ver con justo nuestra condición de mujer, porque tradicionalmente la mujer tuvo que ordenar la casa, De acuerdo. tuvo que encargarse y hasta la actualidad la mujer se encarga de eso principalmente, mayoritariamente. Existirán hogares que no es así, que será parejo la Así es. distribución de las tareas, pero la mayor La parte, mínimos, así sí. la mujer trabaje, se encarga de la administración del hogar. Por lo tanto, la mujer encargándose de la administración del hogar mira, ¿sí?, el almacén, ¿sí?, las alacenas donde está el arroz, el azúcar, cuánto falta, cuándo me toca comprar. ¿Por qué? Porque son artículos que rotan porque los consumimos. Entonces, yo te cuento un caso. Entré al PRONA, que para mí el trabajo de un año en el PRONA ha sido como un momento clave en mi vida profesional para poner en práctica todo lo que aprendí y para seguir aprendiendo. Llegamos en el año 2012 y entonces digo, a ver, tenemos tantos alquileres de almacenes. A ver, vamos a los almacenes, ¿sí? A ver, ¿por qué tenemos tantos almacenes? Porque en mi cabeza, tal cual la alacena de mi casa, si compramos es para entregar, porque somos un programa que entrega, no me tengo por qué quedar con cosas en el almacén. Total. Entonces fuimos a mirar
Y de pronto me encuentro con un almacén que tenía mandiles naranjas, que tenía algunos utensilios de color verde, este verde de la chacana, ¿no? Y tenía también algunas cosas con placas del gobierno aprista. Entonces, ¿qué había pasado, no? Se les acabó el gobierno en los 90 y se quedaron con el almacén. Luego vino y no lo entregaron. ¿Cómo? No entiendo, porque se supone que es un programa con situación de necesidad. Luego vino el siguiente gobierno y el siguiente gobierno. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que esto no se haya entregado? Y claro, como no sabían qué hacer porque venía un nuevo gobierno y no podía repartir lo que tenía el color de otro, ¿no? Entonces, a ver, y comenzamos. Y de verdad, ahí, por ejemplo, dije, ¿cuántas personas quienes me han antecedido han sido mujeres? Ninguno. No. La inmediata anterior que estaba encargada, pero históricamente eran hombres. Más almacén, más. Claro, nuevamente, hay un tema de gerencia. A ti te enseñan en administración que tú tienes que mover tu stock en el sector privado, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, pero en el sector público, como no es una empresa y no tengo que mover stock, ahí están. Entonces, yo invito a pensar a todos los que nos están escuchando ahora, nos van a escuchar ahora, es si lo primero que vieron fue el almacén. Yo me acuerdo que cuando tuve el honor de asumir el Ministerio de Inclusión Social, calculo que a los 15 días, porque el almacén del ministerio yo no sabía dónde estaba, se cuadra el carro en el sótano para que yo baje y pregunto, ¿dónde está el almacén? Ahí atrás al fondo. Vamos. ¿Cómo vamos? ¿No? Sí, quiero ir al almacén, quiero ver cómo está el almacén. Acá hay esto. ¿Cuánto tiempo lo tienes? ¿Cuánto? Listo. Tienen 48 horas porque este almacén se supone que tiene cosas que tendrían que haberse movido. No deberían estar. Entonces comenzaron. Y a ver, manda los documentos para recordarles quién te los pidió. ¿Qué pasó en algún momento con una ministra de salud que fue a un almacén y encontró todos los medicamentos malogrados? Porque nuevamente, ese es un tema que podemos mirar críticamente las mujeres porque manejamos permanentemente. Entonces, tenemos una serie de, me acuerdo, que luego en el año 2019 tuve la oportunidad de volver a servir a mi país desde un alto cargo como ser ministra y regresé al MIDIS en el año 2019. 2 veces ministra. 2 veces, exactamente. Y me acuerdo que estábamos discutiendo, y aquí una mención especial, porque has mencionado a Lucía, has mencionado a Zulema, he tenido el gusto de compartir y el honor de compartir con ellas el gabinete. Maravilloso. Y me acuerdo un día que vinieron a plantear el incremento de pensiones, después de muchos años, más de una década, el incremento de pensiones. Y de pronto hay una lámina que dice viudas. ¿Sí? Hay pensión de las viudas, de los jubilados. No dice viudas y viudos, dice viudas. Viudas. Entonces, a ver, ¿cuánto ganan las viudas? ¿Cuánto reciben? No ganan. ¿Cuánto reciben de pensión? Ah, bueno, cuando el señor fallece, automáticamente la viuda recibe la mitad. La mitad. O sea, ¿cómo recibe la mitad? No es broma, es cierto. Si un pensionista fallece, le cortan a la mitad. Entonces, la viuda, además de quedarse con la mitad del ingreso, con todos los hijos, tiene que ver cómo hace. Claro. Entonces, el incremento para las pensiones, principalmente de viudas, ¿sí?, era de un monto irrisorio. Irrisorio. Casi por cumplir. Casi por cumplir. Entonces, de pronto, uno levantó la mano y dijo, bueno, es que yo creo que tenemos que mirar esto. Y la respuesta venía, esto no es un caso particular, estas no son anécdotas. Entonces entraba otra ministra, y al final, en ese gabinete, fuimos mayoría mujeres. Y en los gabinetes, por lo menos, mientras yo he estado en estos 2 gobiernos, las decisiones se toman por unanimidad. En un gabinete de ministros no puede ser por mayoría, no puede. Porque si tú no estás de acuerdo con una decisión de gobierno y te sientas en una de las 19 sillas, te vas. De acuerdo. Listo. Así es. Bueno, entonces, somos mayoría y no estamos de acuerdo con el monto. Pero en 3 horas está ya la conferencia de prensa. No estamos de acuerdo. Creo que es la primera vez que lo digo públicamente, porque lo hemos conversado muchas veces entre mis colegas exministras de ese momento.
Qué importante. Y decíamos, es que si no, y entramos a discutir y a preguntar. Yo me acuerdo que le pedí la palabra. Dije, a ver, una pregunta. ¿Pueden levantar la mano quienes han acompañado a sus mamás cuando eran chiquitos al mercado? Creo que fueron 1 o 2 caballeros, colegas, que levantaron la mano, los demás no. Claro. Entonces, claro, es irracional que cuando fallece quien trae el alimento a la casa o quien te traía porque es pensionista, le corten a la mitad. ¿Por qué? Entonces, nuevamente, no hay una mirada. Así es. Entonces, creo que más allá, ¿sí?, de lo dicho que rebatimos desde Women CEO, desde diferentes espacios en los que formamos parte tú y yo, hemos reaccionado frente a estas declaraciones absurdas, sin sustento, pero lo que traigo acá es también espacios donde se toman decisiones sin pensar, porque no hay una mujer diciendo, no hay forma que le cortes a la mitad si se está muriendo y está falleciendo, está perdiendo el proveedor. Totalmente. Y eso, en buena cuenta, hace, por eso acá no estamos excluyendo a nadie, todos pueden ser líderes, gestionar, o sea, acá no hay una agenda contra los hombres, como piensan muchos, que dicen, las mujeres quieren excluirnos, ¿no? No, a nadie se incluye. Acá simplemente las personas que están preparadas, bien formadas, tienen la misma oportunidad para llegar. Y aquí nadie tiene que tener el criterio personal de decir, tú no porque eres mujer, tú no porque eres muy joven, tú no porque seguro eres muy emocional o sabe Dios qué. Esa invitación del 30% que nosotros impulsamos, que sea en todo espacio donde se tomen decisiones, desde un grupo de trabajo hasta un directorio o hasta el Consejo de Ministros, pues tiene un sentido y tú no nos confirmas, Paola. O sea, la participación de las mujeres, y ya no hablemos de esta persona que verdaderamente, ¿no? Pero para quienes podrían todavía considerar esas miradas oscurísimas, ¿no? Que ya hace el comienzo de siglo XX creo que se cortó ese debate, pero bueno, hay gente pues que vive en su nube, ¿no? No, yo creo que, vamos, no hay nada mejor que esta cercanía de mujeres, de hombres, que podamos todos compartir lo que tengamos que compartir desde nuestra propia experiencia, pero sin duda en un país con tanta exclusión, con tanta desigualdad social, en un país con tantos problemas complejos, la mirada de la mujer en el sector público es fundamental, porque guste o no, las mujeres sí pensamos en nuestro entorno, sí pensamos en las condiciones y lo que tú decías, nosotras vamos acá si vemos que nos falta. ¿Para qué? No para nosotras. Lo vemos para que nuestros hijos coman, para que puedan llevar a la lonchera, para que el esposo tenga sus cosas listas, para que yo tenga las cosas listas para el día siguiente. O sea, siempre estamos preparando. Ahora, con eso no quiero reivindicar que eso debe ser un rol exclusivo de las mujeres. Sin duda, y lo veo felizmente en mi hija, en mi yerno, en fin, generaciones nuevas, son mucho más parejas en el balance de las responsabilidades. Y ojalá que se mantenga así. Pero en tu rol de ministra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, viendo la participación de las mujeres en, no sé, en estos clubes de madres, ¿no? Vasos de leche. ¿Por qué son mujeres? Y ahí, efectivamente, yo creo que la mirada, la participación, así como en el 30% de directorio mujeres, digamos, llegar a la meta, que haya paridad en las tomas de decisiones en el país, es clave por estas miradas diversas importantes. Se le ha asignado en el Estado también un rol a la mujer social, ¿no? Los temas sociales que los vean las mujeres. No es gratis que se mire que mujeres en comedores, mujeres en vaso de leche, porque son las mujeres que han sido aguerridas en sacar adelante con esta mirada que tú dices, pienso en mi hijo, pienso en mi familia. Sin embargo, uno de los temas que es evidente en nuestro país, que esta diferenciación entre lo social y lo económico nos está explotando en la cara. Y nos está explotando en la cara porque cuando uno dice lo social va por un lado y lo económico va por otro, vemos, en mi experiencia del corredor del sur, explotó por lo social y afectó lo económico. Así es. Natural. Si nosotros queremos ser un país competitivo,
¿sí? Lo que dice la bibliografía en el mundo es que tienes que invertir y tener capital humano. Y el capital humano son las personas que tienen su desarrollo, tanto innato como adquirido, donde está, por ejemplo, trabajar prioritariamente con la primera infancia. ¿Quién tiene cargo de la primera infancia? Los ministerios sociales. Ujú. ¿Cuánto invitan a los ministerios sociales para sentarse a discutir competitividad? Yo me acuerdo que nuevamente en esa época, en 2019, se aprobaba el plan de competitividad. ¿Y por qué inclusión social no está? O sea, a ver, capital humano, ¿qué ha pasado? Y claro, es que es social, no, es esa ayuda. Así no, es. no, a ver, si tenemos hoy, lamentablemente han salido las cifras de anemia hace 2 días y desnutrición crónica, y la anemia se ha elevado a niveles exponenciales. Es un atentado al desarrollo de los niños y al desarrollo del país. Y es un atentado al desarrollo del país. Totalmente. Porque no vamos a tener niños que hayan desarrollado integralmente su desarrollo cognitivo, no van a poder entender lo que leen, vamos a tener problema de educación, salud, vamos a tener que tener pensión 65 en adelante, vamos a tener que dar subvenciones porque el círculo de pobreza se va a mantener. Entonces, esta división, ¿sí?, de que lo económico va por un lado y lo social va por otro, debe parar. O sea, necesitamos pensar integralmente. Yo sé que el Plan Nacional de Competitividad ya incorporó capital humano, incorporó desarrollo infantil temprano, felizmente. Ahí yo sí creo que fue otra lucha fuerte de un colectivo de mujeres diciendo el desarrollo infantil temprano es importante, hay que ponerlo y está en el plan. Pero ¿cuántos hablan de competitividad y desarrollo infantil temprano? Nadie. Entonces, nuevamente, no es solo un tema de mujeres, es un tema país ya. Así es. No es un tema solo de desarrollo social, es un tema de desarrollo económico del país. Si efectivamente no se invierte en la población más vulnerable para que tenga acceso a servicios, para que no tenga diarreas, para que le pongan las vacunas, para que vaya a la escuela, para que no tengamos un gasto tan elevado en salud reactiva, cuando lo que deberíamos hacer prevención tiene que ver con capital humano. Si no miramos de esa manera, entonces no tenemos una mirada estratégica de país competitivo, porque no vamos a tener quien piense ese desarrollo, y no hablo de mujeres, hablo de niños y niñas hoy, y que efectivamente se requiere dar ese salto. Sí, en realidad el problema, porque es un problema, ¿no? Mientras no tomemos conciencia, seguirá siendo un problema. Da para mucho. Y yo simplemente me quiero llevar una reflexión central, ¿no? Estemos donde estemos, creo que nos corresponde ya mirar las cosas con sentido de realidad. Hace no mucho hubo el McKinsey Forum acá en Perú. Lo cito porque trajeron pues este profesor de la Universidad de Chicago que ganó pues, el Nobel. Y él nos dijo a todos los asistentes, en el Perú viven otra realidad. Paran pensando en cosas que no son suyas. Tratan de buscar modelos que no les son aplicables. Miren su realidad y a partir de su realidad construyen futuro, ¿no? De verdad, podríamos estar hablando tanto de esto, creo que no solamente por un sentido de compromiso ciudadano como profesionales que somos, pero qué valioso el trabajo que has desempeñado y sigues desempeñando ahora en Videncia Escuela con las alcaldesas a nivel nacional. Hemos tenido una sesión hermosa el 13 de marzo con una de ellas que nos en 10 minutos nos puso en fa de la problemática que realmente se vive y cómo las mujeres, las mujeres vivimos discriminación estructural, hostigamiento, violencia, ¿no? Y eso no se ha superado. Así es que, bueno, ahí hay mucho por hacer. Y como lamentablemente tenemos que ponerle poco el término a la conversación, sí me interesaría mucho, porque es parte del cierre de estos podcasts. ¿Cuál es aquellos valores con los que te identificas, querida Paola? No, yo creo que lo primero es la honestidad y la transparencia. Uh-huh. Yo creo que el ser honesto y ser transparente implica el decir la verdad, implica el transmitir lo que sucede, lo que efectivamente tenemos
como respuesta a una consulta, a una pregunta, en el servicio público como en nuestra vida misma, es fundamental. Entonces yo diría la transparencia y la honestidad, que es lo que me permite dormir todos los días y mirar a mis padres y a mi familia, a mi esposo y a mis hijos con la tranquilidad de haber actuado correctamente durante toda mi vida. Lo segundo, que creo que es fundamental, es la empatía, el compromiso y la empatía. Yo puedo tener mucho compromiso y podemos tener mucho compromiso para hacer las cosas, pero lo que nos falta muchas veces es ponernos en los zapatos del otro. Así es. Y una de las cosas que más aprendí cuando estuve en el proceso de conflictividad es que no podía entender a los comuneros y sus reivindicaciones si no trataba de ponerme en su lugar, por supuesto, en su momento. Entonces creo que el compromiso es fundamental, el compromiso de servicio desde donde estemos. Tú has mencionado el programa con alcaldesas de mentoría y yo estoy bastante contenta de que en Videnza, ¿sí?, tengo la oportunidad, mira, de trabajar cercanamente con proyectos financiados por el sector privado y la cooperación internacional. Así es, excelente. Proyectos que el sector privado se ha embarcado, que la cooperación internacional se ha embarcado para trabajar y fortalecer capacidades en territorio, el interior del país, con las alcaldesas, para ayudar a salir adelante. Y nuevamente es desde uno donde esté, tener ese compromiso, pero sobre todo ser empático, ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que lo que necesitamos además, y lo vinculo con mi forma de ser y mi forma de actuar todo el tiempo, es hablar claro, ¿sí?, en este marco de transparencia, honestidad, compromiso y empatía, que es lo que yo resumiría, es hablar claro. Yo creo que es lo que necesitamos como país y en mi vida he aprendido que a veces o no nos gusta escuchar a veces algunas cosas. A quien piensa diferente. No nos gusta lo que decimos, no nos gusta que nos digan lo que no nos parece, pero la única manera de avanzar juntos, respetando nuestra diversidad, respetando nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias y opiniones y miradas y posiciones ideológicas distintas, es hablar y entender al otro. Puedo no estar de acuerdo, pero valorar. Entonces creo que eso es muy importante. Y muchísimas gracias, Ceci, por este espacio y la oportunidad de poder haber compartido contigo y con todos aquellos que van a escuchar este podcast. Pues muchísimas gracias a ti. Yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero vale la pena. Y ya más bien te voy comprometiendo, Paola, para nuestro podcast que haremos para mayo por el Día de la Maternidad, de las mujeres madres, ¿no? Que para precisamente incidir en que la maternidad no nos limita, ¿no? Y tú eres el mejor ejemplo que lo vamos. Ya se los dejo como interrogante porque la historia de Paola, siendo ministra y siendo una madre en gestación, es muy, pero muy, muy, muy interesante, aleccionadora y rompe todos los mitos todavía, aquellos que piensan tontería y media. Así que nada, muchísimas gracias, querida Paola. Yo muy feliz de haber cerrado. Y bueno, este es otro episodio, ¿no? Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womensceoperú.org. Hasta la próxima.